hora, 11:30 de la mañana, tenemos ya 32 grados 3 décimas ¡Epa! De temperatura. Estamos en verano y obviamente suben las temperaturas, y que empezamos con el aire acondicionado, con mayor consumo de heladera, el claro. ventilador. Tratamos de refrigerarnos de alguna manera, de refrescarnos. Es cierto. Pero ¿qué pasa con la factura? Y se va para arriba, y también lo que es la energía en general en el país, ¿no? A veces los cortes vienen porque hay mucho consumo. Sube la temperatura y sube lo que gastamos, obviamente, de electricidad, y tenemos que ver cómo ahorrar para cuidar un poquito nuestro bolsillo, pero también para cuidar el planeta. ¿Qué podemos hacer? Y eso le queremos preguntar a Salvador Gil. Con él estamos en comunicación. Es doctor en física y especialista en eficiencia energética. Salvador, buen día. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto de estar con ustedes. ¿Cómo estás? Igualmente. Bueno, a ver, decíamos un poquito, es verano, obviamente que uno empieza a prender el aire acondicionado, a tener un consumo mayor. ¿Qué podemos hacer para ahorrar, para cuidar un poco la energía? Bueno, sí, hay muchas alternativas que podemos hacer, ¿no? La primera es recordar de que, por ejemplo, un ventilador, que lo mencionaron ustedes recién, consume entre 15 y 20 veces menos que un aire acondicionado. Por lo tanto, ese es el primer truco que podemos hacer. Un ventilador no enfría el aire, lo que hace es estimula la evaporación, lo que genera una sensación de frescura, es decir, la sensación que nos da la brisa del mar. En realidad nosotros venimos ya preparados de fábrica, como diríamos los humanos, para funcionar con la brisa, porque transpiramos cuando hace calor, y lo que hace la brisa es evaporar esa transpiración, lo cual nos refresca. Ese es el mecanismo del ventilador. Por lo tanto, y es menos nocivo para la salud, Salvador, claramente, ¿no? Aparte. Claro, y lo que genera una sensación térmica, digámoslo así, de unos 4 grados menos que lo que tendríamos si no tuviésemos el ventilador. Por lo tanto, lo que nos hace el ventilador estimula la evaporación. Por lo tanto, si la temperatura ambiente es inferior a 29, 30 grados, es una temperatura ideal para usar el ventilador. Entonces, la primera cosa que podemos hacer para ahorrar energía es que si la temperatura no pasa de 30 grados, usar siempre el ventilador. Vamos a estar cómodos, confortables, es una forma natural de sentirnos cómodos. Tal cual. Y va a funcionar perfecto. Y ya ahí nos estamos ahorrando en una fracción importante de nuestra cuenta en energía. El segundo truco es el siguiente. Resulta que si tenemos que prender el aire acondicionado, digamos después de 30 grados, hay un hecho que es importante tener en cuenta, de que por cada grado que nosotros bajemos, o cada 2 grados que bajemos el aire acondicionado, es decir, en lugar de ponerlo a 26, lo ponemos a 24, estamos aumentando el 50% el consumo. Por lo tanto, nos conviene siempre poner el aire acondicionado a la temperatura más alta que podamos. Un truco consiste en usar el ventilador en combinación con el aire acondicionado. Poner, por ejemplo, el aire acondicionado a 27 o 28 grados, y con el ventilador vamos a tener la misma sensación que si tuviésemos el aire acondicionado a 24. Y ahí ya nos estamos ahorrando casi un 60% de la energía. Y eso permite de que estemos confortables de nuevo y gastemos poco. Y la otra cosa es, no usar durante la noche aire acondicionado, y moderar el tiempo de uso, ¿no? Es decir, el aire acondicionado, el problema es que consume mucho, y lo hace a través de muchas horas, porque generalmente uno lo pone y lo deja varias horas. Entonces, evitar prenderlo a la noche, porque a la noche siempre tenemos que recordar que refresca. Es decir, el sol se va, necesariamente va a bajar la temperatura. Entonces, si ponemos un aire acondicionado, lo que probablemente no vamos a exponer es a un resfrío, no vamos a estar confortables. En cambio, con un ventilador siempre vamos a estar confortables y vamos a gastar muchísimo menos. Entonces, ahí tenemos un par de trucos que nos pueden servir. Y de paso, no solamente nos beneficiamos nosotros porque vamos a reducir nuestras facturas, sino que también estamos asegurando que, o por lo menos ayudando a que no vamos a tener cortes, ¿no? Porque como bien lo mencionaban ustedes, son los picos de consumo justamente lo que nos llevan a las interrupciones de electricidad, que nos perjudican a todos en conjunto, ¿no?
¿Qué pasa con las heladeras? ¿Consumen más las modernas, las que tenemos ahora, que tienen freezer, antes no las tenían? ¿O aquellas viejas heladeras, las Sacol, las Siam? ¿Cuál consumimos menos que antes en función de las heladeras? Las heladeras se han actualizado en eficiencia muchísimo. Actualmente una heladera moderna consume un quinto de lo que consume una heladera hace 30 años, por ejemplo. Mira. O sea, de que efectivamente las heladeras actuales son mucho más eficientes. Y lo que tenemos que fijarnos, sobre todo cuando compramos una heladera, es en la etiqueta de eficiencia energética, ese pequeño rectangulito que viene con muchos colores, y siempre elegir aquellas que sean A, o actualmente ya han ido mejorando tanto que han tenido que crear nuevas categorías. Ahora hay A++, por ejemplo, que son las más eficientes, y si es posible con inverter mejor. Pero ya una A es bastante buena. Por otra parte, ya no se vende casi nada que no sea en Argentina. O sea que sí, una heladera nueva puede ahorrarnos mucha energía. Y si tenemos una heladera vieja, que es así, consume mucho. A veces lo que pasa es que uno compra una heladera nueva y a la vieja no la abandona. No la suelta, sí. Aparte, viste, está prendida, parece que tenés un Renault 4. Sí, la tenés en el quincho por las dudas, por si claro, que viene una fiesta o algo. En un quincho o en un garage. Sí. Y bueno, y esas consumen a lo mejor 4 veces más que las nuevas. Claro. Entonces, si no la queremos tirar y por alguna razón la queremos preservar, no dejarla encendida y enchufarla solamente el día de Navidad, cuando vamos a tener muchos invitados y necesitamos refrigerar mucho, bueno, usarla puntualmente así. Pero si no, no usarla, porque esas sí son las que nos van a generar mucho consumo y, bueno, nos va a costar mucho. O sea, claro. que actualmente una heladera vieja es una hipoteca que ustedes se están poniendo en la casa. O sea, que evitarlas usar. Está bien. Sí, sí, uno no se da cuenta, pero las heladeras exhibidoras también gastan mucho. Las que Sí, tienen vidrio. Sí, eso, bueno, sí. A veces, bueno, si no hay, para un negocio está bien, pero... Sí, pero a veces están en una casa. Sí, no, ahí es una mala opción, digamos, porque claro, el costo que tiene de mantener esa heladera va a ser muy alto. ¿Y qué pasa con los celulares? Porque, viste, en una familia a veces vos ves que hay 4 celulares cargándose al mismo tiempo. Inclusive a veces queda el cargador puesto no está sin el cargándose celular, a veces. no carga nada. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, los teléfonos celulares y cargadores, en realidad, los modernos, de hace ya unos 5 o 10 años, yo diría, pero 5 años con seguridad, prácticamente no tienen un consumo si están cargando. Y el consumo de un celular es muy bajito. En realidad no alteraría para nada la factura. No mueve el amplímetro, como diríamos. Los artefactos que sí consumen mucho en la casa son, por supuesto, el aire acondicionado. Sí. El otro consumo grande que hay en las casas es si uno tiene un termotanque eléctrico. Ese es otro gran consumo. Claro. Y ahí también hay un pequeño truco que podemos sugerir para usar en energía. Muchas veces lo que uno hace es que usa el agua caliente para ducharse a la mañana. Y después se va al trabajo o a hacer sus actividades todo el día y en realidad no necesita tanta agua caliente, o no necesita de nada. Pero el termotanque, lo que ocurre es que cuando se enfría vuelve a calentar el agua y está permanentemente calentando el agua, pero no lo estamos usando. Entonces, ese es un consumo pasivo que lo podemos ahorrar. ¿Y cómo lo podemos ahorrar? Bueno, una forma simple es prender el termotanque 1 hora antes que uno se va a bañar y luego apagarlo. Claro. O simplemente comprarse un timer y que uno lo programa que se encienda a las 6 de la mañana y se apague a las 7 y media, de tal manera que uno tenga el agua caliente cuando lo necesita, claro, pero luego esté apagado, de tal manera que no esté consumiendo permanentemente. Y esa sería una forma de ahorrarse Salvador, y acá necesito que me digas que gasta mucho esto que te voy a preguntar. Y aunque no fuera así, decime que gasta mucho, porque yo después de esta grabación la llevo a mi casa con mis hijas que están todo el día con la planchita del pelo. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, él consume mucho, efectivamente. Ahí está, bien, vamos. ¿Pero cuánto rato la vamos a usar? Sin embargo, debo decir lo siguiente. Hay cosas que consumen mucho, como por ejemplo una pava eléctrica también consume mucho, pero tiene alguna salvedad. Consumen por muy poquito tiempo. Claro. Generalmente una planchita, uno en menos de 10 minutos probablemente ya dejó de usarla. Lo mismo pasa con una cafetera. Una cafetera consume mucho, pero uno lo usa a lo mejor a 10, 15 minutos. Por lo tanto,
a lo largo del día es muy poquito recurso, o sea Claro, que ahí está bien. se puede usar con tranquilidad tanto una cafetera o una pava de agua caliente, son muy eficientes además, así que ahí no hay problema. Por supuesto, no es para tampoco entretenerse y calentar agua para ducharse con una pava eléctrica, eso tal no. cual, tal cual. Y dos elementos que uno casi en desuso y el otro que hoy se usa mucho. La plancha, la famosa plancha, que viste, hoy ya andamos con la ropa casi, te diría. Claro, Poca ropa se pasa a la plancha. Y el tema de las freidoras, estas que han llegado, Freidora de aire. las freidoras de aire, que bueno, la verdad que son buenísimas. Y los hornos también eléctricos. Los hornos eléctricos. Mucho se usa eso, tenés razón. Consumen mucho, sí. Mira. Esos elementos, tanto el horno eléctrico como la plancha para la ropa, consumen mucho, tanto casi como un aire acondicionado. La diferencia está con un aire acondicionado y una plancha es que un aire acondicionado uno lo enciende y generalmente lo tiene varias horas encendido. Es muy difícil que una persona actual, muy pocas personas, tienen una plancha encendida por horas durante el día. Acá eso, Pato los domingos, te digo, 8 horas le mete, ¿eh? No. Bueno. No, tanto no, pero... ropa plancha? No, tanto no, pero 2 sí. usar la ropa más natural. 2 horitas sí. Los domingos, no es tanto. No, bueno, pero eso, y pensaba también, bueno, no en esta época, pero sí en el invierno, estos caloventores que llevamos para todos lados de la casa. Eso consume mucho. Eso también, ¿no? Mucho. ¿Eso al mismo nivel que un aire acondicionado o más todavía? Sí, mucho mejor. Consume más que un aire acondicionado, pero es mucho menos eficiente. O sea que en ese sentido, si estamos hablando ya ahora de calefacción, lo más eficiente es poner un aire acondicionado frío-calor, y si tenemos la oportunidad de comprar, o cuando estamos por comprar, siempre fijarnos en la etiqueta de eficiencia energética y comprar aquellos que son los más eficientes. Claro. O ambas más. Inclusive los que vienen con inverter consumen bastante poco actualmente, son los más eficientes que tenemos. Y eso nos sirve tanto para calefacción como para refrigeración. O sea que, en definitiva, si vamos a calefaccionar el hogar, el aire acondicionado actualmente es el equipo más eficiente que tenemos. No necesariamente el más barato, eso también lo voy a decir, porque el costo de la electricidad y del gas no es lo mismo. Es decir, por la misma unidad de energía, en general el gas es unas 5 veces más barato que la electricidad. Sin embargo, son tan eficientes los equipos actuales que en realidad depende de cómo son las tarifas en cada lugar, pero por ejemplo en el AMBA conviene definitivamente un aire acondicionado frío-calor. Ahora, si uno tiene tarifa subsidiada de gas, como podría ser en el sur de Argentina, bueno, ahí claramente el gas es el más barato. No el más eficiente, pero sí el más barato. Claro. Sí. Y nos faltó algo, lavarropas automático. ¿Cuánto gasta? Bueno, eso no consumen tanto, debo decir. Sin embargo, hay un pequeño truco que siempre hay que recordar. Nunca calentar el agua con el lavarropa, es decir, porque eso tiene una resistencia que eso sí consume mucho. Por lo tanto, siempre usar el agua a temperatura natural. No cambia mucho, a menos que vamos por lavar ropa de un mecánico que tiene mucha grasa, pero para la ropa normal, que la mayor parte de la gente usamos, que a lo mejor la hemos usado un día, no hace falta agua caliente. Y ahí nos ahorramos muchísima energía al no calentar el agua. O sea, que simplemente hacer el lavado con temperatura ambiente. Está muy bien. Te estamos aprovechando, Salvador, claramente. De mi parte, dos preguntitas más. Una tiene que ver con el microondas. ¿Cómo viste que a veces usamos el microondas para todo? Calentamos el té, el café, y a veces no sé si está bien eso, está mal, pero ¿cómo no está bien, porque en realidad son muy eficientes y si bien consumen mucho, también, de nuevo, es como una plancha, pero en general un microondas uno lo usa 1 minuto, 2. Sí, entonces, es cierto. Entonces, también, digamos, el consumo depende del tiempo de uso y de la potencia del equipo, pero como la potencia es alta, pero el tiempo es chiquitito, en el caso del microondas o lo mismo pasa con la cafetera, terminan no siendo elementos que cambian mucho el costo de la factura. Está bien. Donde cambia el costo de la factura son la calefacción,
refrigeración o el agua caliente sanitaria, claro. O sea, el termotanque, porque uno lo tiene encendido muchas horas. Exacto. Y eso sí cambia. Y de hecho, por ahí es donde aparece la heladera. La heladera en sí no tiene un consumo específico o una potencia muy alta. Lo que pasa es que la usamos las 24 horas del día y los 365 días del año. Claro, menos mal, ¿no? Y Que... ahí hace, claro, y ahí es donde cambian las cosas. Entonces, por eso es que necesitamos una buena heladera en la casa para justamente reducir esos consumos. Y Salvador, ¿qué pasa para quienes tienen la fortuna de tener una pileta de pronto, que tienen un motor y permanentemente con el tema del barrefondo, de ese reciclado que le haces al agua permanentemente y por ahí ese consumo es muy alto, ¿no? Sí, sobre todo aquellos que tienen calefaccionada. Ahí claro, bueno. están en la mano de Dios. Claro, calentar agua cuesta muchísimo energéticamente. Ahí yo diría, bueno, hoy es un lujo que es un lujo, que uno lo quiere tener. Ahora, en el verano hay muchas alternativas, inclusive hay sistemas de calefacción de piletas solares que son bastante buenos, y esa sería una alternativa para alguien que quiere calefaccionar una pileta en climas un poco frescos, digamos, ¿no? O en época del año en donde no hace el suficiente calor para tener una temperatura ambiente a la pileta. Pero la otra cosa con la pileta, los otros equipos consumen, pero bueno, hay que ser moderados, yo diría en ese caso. No son extremadamente, no tienen una potencia de consumo muy grande, pero por supuesto siempre hay que moderar el tiempo de uso, o sea, de que si uno lo usa razonablemente 1 hora al día o media hora al día, claro, probablemente no va a cambiar mucho, pero hay que ser moderado. ¿Y hoy tenemos más conciencia energética porque nos duele el bolsillo o no? ¿Somos más derrochones que hace unos años? Bueno, claramente el bolsillo es un órgano muy sensible que tenemos los seres humanos, ¿no? De hecho, se nota mucho de que cuando las tarifas subieron, claro, el consumo se eficientizó bastante. Claro. Y la gente empezó a prestar más atención a la etiqueta de eficiencia, etcétera. De todas maneras, en Argentina, comparada con otros países, inclusive en los países vecinos, todavía tenemos tarifas que aún sin subsidio son bastante más bajas que el que hay en Uruguay o Chile o inclusive Paraguay. O sea, de que tenemos todavía una energía que es barata, pero no tan barata como era hace unos 4 o 5 años. Sí, hablemos los bajitos esto, que no se enteren. Sí. Claramente, Salvador. Bueno, nada, realmente ha sido interesante, has dado muchos tips que la verdad que para cualquier hogar son súper interesantes. Te agradecemos este momento, Salvador. Con mucho gusto. Que tengan un muy buen día. Igualmente, gracias. Abrazo grande y buen año. Era Salvador Gil, es doctor en física y es especialista en eficiencia energética.